necesidad humana, ser salvos de la condenación en el infierno, que nuestros pecados sean perdonados en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo, se hizo hombre, vivió entre nosotros. Jesús nació para morir. Tenía un propósito, una meta, desde que llegó a este mundo. Y en Navidad recordamos esto. El Evangelio de Lucas, de una manera muy sencilla, directa, sin adornos, nos describe el nacimiento más significativo y con las repercusiones de mayor alcance en la historia humana. Un nacimiento único, en una noche como cualquier otra, en una aldea desconocida de Israel, desapercibido para el mundo, nació un niño. Pero aunque su nacimiento fue como todos los demás, este niño no se parecía a ningún otro nacido alguna vez, ya fuera antes o después, porque este niño era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, la deidad en carne humana, el esperado Mesías de Israel, como dije, el Salvador del mundo. Es Dios mismo entrando en la sociedad humana como un bebé. El creador del universo se convierte en hombre. Se hacen realidad las palabras de Juan 1:11. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Lucas describe este nacimiento, en el capítulo 2, donde tuvimos la lectura devocional, y me gustaría leerlo nuevamente, nos presenta 3 escenarios. Leamos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como dije, Lucas nos presenta 3 escenarios: el escenario mundial, el escenario nacional y el escenario personal, donde encontramos ejemplos de Dios interviniendo y moviéndose en la historia humana, llevando adelante su plan redentor para esperanza de un mundo sin esperanza. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad preciosa de traer tu palabra. Estamos reconociendo, Señor, nuestra incapacidad humana y estamos pidiendo el poder de tu Espíritu para hablar a tu pueblo. Padre, si en esta mañana hay alguna persona en este lugar que aún no conoce a Jesús como su Salvador, que pueda ser una oportunidad de salvación, Señor. Te lo estamos suplicando en el nombre de tu amado Hijo. Amén. 3 escenarios. Y me gustaría que me acompañen a reflexionar en cuáles son estos 3 escenarios y lo que significan. En primer lugar, un escenario mundial. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, y quiero leer nuevamente los primeros 3 versos: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cada uno a su ciudad. Bueno, a fin de cumplir la profecía de que el Mesías nacería en Belén, como ya la palabra lo anunciaba en Miqueas, Dios en su providencia mueve el corazón del hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo, el gobernante del Imperio Romano. Dios se mueve por caminos, como algunos dicen, misteriosos, ¿verdad? Dios no actúa según nuestros pensamientos. Dios no conoce barreras. Él no tiene límites. Él puede mover el corazón de cualquiera. Si así no fuera, Dios no sería Dios.
Y no solo se trata de que Dios use solo a personas que creen en Él y le aman. Aún aquellos que le rechazan, que viven una vida de permanente impiedad, sin importar dónde estén, desde la más humilde aldea hasta el más poderoso imperio, Dios puede usar a cualquier persona para llevar adelante sus planes. Y aquí tenemos un emperador, sentado en su trono en la capital del imperio de Roma. Estaba muy lejos de la diminuta aldea de Belén y mucho más lejos de la comprensión de los propósitos y los planes de Dios, porque ignoraba totalmente su palabra. Pero juega un papel crucial en el cumplimiento del diseño divino con relación al nacimiento del Hijo de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, dice la Biblia que el nacimiento del Mesías se llevó a cabo en aquellos días. En el capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días. ¿Qué días? Bueno, los días de Herodes, rey de Judea. Como dice en el capítulo 1, verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Quién era este Herodes? Bueno, el rey Herodes era un idumeo. ¿Qué quiere decir idumeo? Era un edomita, vasallo de Roma, del imperio romano. Estaba a punto de finalizar su largo reinado y este hombre llegaría a morir muy poco tiempo después del nacimiento de Cristo. Eran días difíciles. Este es el escenario mundial. Días de la odiada ocupación romana de Israel. Los judíos encontraban esto sumamente irritante. A nadie le gusta ser vasallo de un imperio, y en el caso de los judíos por varias razones. En primer lugar, porque los romanos eran ¿qué? Gentiles, y los judíos, muy nacionalistas, veían a los gentiles como inferiores, los veían como impuros, ajenos a los pactos de Dios y a su promesa. Entonces no se relacionaban con ellos. En segundo lugar, los judíos también aborrecían a los romanos porque era una nación idólatra. Y ya ellos habían sufrido bastante a consecuencia de la idolatría. Y en tercer lugar, también odiaban la opresiva tributación a los romanos, o sea, el darle impuestos a los romanos, específicamente a los judíos que se dedicaban a cobrar estos impuestos para el imperio. ¿Pensamos en quién? En Zaqueo y también en Mateo. Bueno, por todas estas razones, los judíos aborrecían a los romanos. Fue en aquellos días en que el rey Herodes, quien gobernaba bajo el imperio romano, que dice la palabra que se promulgó un edicto. Aparece relacionado el nacimiento de Cristo con un edicto. ¿Qué es un edicto? Bueno, un edicto era un decreto imperial, un decreto promulgado por el emperador, y como tal era obligatorio que todos los súbditos lo cumplieran. Y este en particular fue emitido por Augusto César. Augusto César, ese era más bien su título. César significaba o significa emperador, mientras que Augusto quiere decir reverenciado, honrado, estimado. Esto habla del gran respeto que éste imponía, y todos los demás estaban obligados a rendirle.
el edicto se ordenaba que todo el mundo, o sea, en todo el imperio romano, fuese empadronado. Estos edictos, estos censos específicamente, se hacían generalmente para registrar a los jóvenes en el servicio militar o con propósitos impositivos, o sea, propósitos de impuestos, de pagar impuestos. En este caso se estaba refiriendo a eso de los impuestos, porque los judíos estaban exentos del servicio militar romano. Quiero que me sigan, porque en estos versículos, como dije al principio, que nos hablan de un escenario mundial, nos hablan de un imperio, nos hablan de un emperador, estamos viendo la mano de Dios moviendo los acontecimientos para llevar adelante su plan redentor. Lucas manifestó además que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y es obvio que se había impuesto un límite para este censo, una fecha límite, o de lo contrario José y María no habrían hecho ese largo viaje desde Nazaret hasta Belén en invierno y estando tan cerca del final del embarazo de ella. Pero Dios, el Dios soberano, el Dios creador de los cielos y de la tierra, Señor de nuestras vidas, el Dios que no está aislado en un rincón del universo, indiferente ante la miseria humana, un Dios que ha intervenido en el escenario humano, un Dios que se mueve en medio de las circunstancias y de nuestras vidas, estaba providencialmente dirigiendo todo para llevar a José y a María hacia Belén, a fin de que su hijo naciera donde el Antiguo Testamento decía que iba a nacer. Y digo otra vez, muchas veces tenemos el concepto de un Dios que solamente usa personas piadosas y que solamente se mueve en la vida y en el corazón de aquellas personas que le aman. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios dispuso esto, y al igual que hizo con Artajerjes, Tiglat-Pileser, Ciro, a quien él llama mi siervo, Dios dirigió la mente del hombre más poderoso de la tierra, Augusto César, para lograr sus propósitos. ¿Me siguen? ¿Captan la idea? Quiero que lean Proverbios 21, que dice la palabra. Proverbios 21 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Bueno, y usted podrá estar pensando, bueno, ¿acaso somos máquinas? ¿Solo máquinas? Solo le voy a decir esto. La Biblia dice que Dios nos creó seres libres, nos dio una voluntad para tomar decisiones, y debido a esa voluntad nosotros somos responsables por nuestras acciones. La Biblia enseña claramente la responsabilidad humana, y somos tan responsables que cuando una persona rechaza a Jesucristo, Dios, en base a esa decisión, le deja su propio destino. La paga por el pecado es muerte, separación de Dios, condenación en el infierno. La Biblia enseña la responsabilidad humana, pero también enseña, sin lugar a dudas, la soberanía de Dios. En esto alguien me preguntaba en la mañana, ¿cómo podemos nosotros imaginar la eternidad, algo que no tenga fin? Le dije, nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos una mente finita, tenemos una mente limitada. Y así ocurre con muchas verdades de la Biblia. Estas son dos grandes verdades bíblicas. Reconciliarlas en nuestra mente cuesta trabajo, pero Dios no tiene ningún problema con eso. Sencillamente las presenta y nosotros tenemos que aceptarlas.
Y parte de la soberanía es que Dios se mueve en la historia de las naciones. Por eso dice la palabra que oréis por todos los gobernantes y aquellos que están en eminencia, para que podáis vivir quieta y reposadamente. Por encima del presidente de los Estados Unidos de América está Dios. Él es el soberano, Él es el rey, y de cualquier presidente en cualquier nación. Por eso tenemos que orar. Y Dios movió el corazón de estos hombres que les acabo de mencionar. Hay pasajes de la Biblia que confirman esto, para llevar adelante sus propósitos. Y así sucedió con Augusto César. Ese es el escenario mundial. Ahora, también hay un escenario nacional. El círculo se va cerrando. Dios se mueve desde la inmensidad hasta el plano personal. El escenario nacional, leemos en el verso 4 y 5 las siguientes palabras. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. La nación de Israel está inseparablemente vinculada con las escrituras del Antiguo Testamento. Estas escrituras claramente predijeron dónde había de nacer el Mesías. Siglos antes, el profeta Miqueas escribió lo siguiente. Allí en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué era Belén? Bueno, Belén era una aldea pequeña e insignificante, como dice aquí, pequeña para estar entre la familia de Judá. Sin embargo, Dios había dicho: en esta pequeña aldea se va a levantar, ¿quién? Se va a levantar un gobernante para Israel. Bueno, el único rey que vino de Belén fue David, pero este pasaje no se refiere a él, porque David murió mucho tiempo antes de la época de Miqueas. El gobernante de quien el profeta habla estaba aún por llegar. ¿Es quién? El Mesías. Allí dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Usted toma estas palabras e intente aplicarlas a cualquier otro ser humano y no va a encajar en ninguna manera, porque solo Dios, solo Él ha estado desde la eternidad. Solo a Dios. Lucas escribió que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Dice que subió. Belén estaba ubicada en Judea, sur de Israel, muy cerca de Jerusalén. Es más alta en elevación que Nazaret, que se ubicaba en Galilea, al norte de Israel. Por eso dice subió. Y aunque en el Antiguo Testamento la ciudad de David era un título dado al monte de Sión en Jerusalén, porque David reinó allí, Lucas emplea ahora este término para identificar a la ciudad donde David nació y se crió. Dice la palabra que José fue a Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Con qué objetivo? Para ser empadronado en el censo, junto con María, su mujer. ¿Ve usted lo que le he dicho? Ahí está la mano de Dios. Nada de casualidades, nada de hechos fortuitos o accidentales. Eso es lo que la gente cree cuando no conoce a Dios. Piensan en su vida como una especie de monigote, de muñeco, víctima del destino, de la suerte. Si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, te pusiste fatal. No ven una mente poderosa guiando todo. A mí me da una profunda paz descansar en la soberanía de Dios, aun cuando hayan cosas que no entienda la razón por la que se producen. Pero sería una condición más miserable y más triste
creer que nosotros vivimos, como les dije, al garete, ¿verdad? Al azar, allí, a la casualidad, a la suerte. Si te levantaste hoy y tuviste buena suerte, bien. Pero si no, te pusiste fatal. Así hay mucha gente. Prefieren vivir de esa manera. No aceptan la realidad de un Dios creador, que aunque no crean en Él, allí está y dirige las cosas. Dios dirigió soberanamente a esta pareja a donde debían estar en el momento específico para que la profecía de Miqueas se cumpliera. Porque cuando Dios habla, sucede. Si no sucediera, Dios no sería Dios. Y qué bueno saber que no solo tenemos un Dios soberano, sino que además tenemos un Dios fiel. Nosotros los seres humanos prometemos y no cumplimos. Empeñamos nuestra palabra para quedar mal delante de los demás. Y en las culturas, en algunas culturas más que otras, por ejemplo, los americanos tienen como que son conocidos por ser personas de palabra. A una hora, a una hora. Ahora nosotros los hispanos somos más informales. Si buscamos un poco nuestra historia, la palabra antiguamente valía muchísimo. No había documentos. Solo se daba la palabra y era suficiente. Ahora ni con documentos. Porque los seres humanos tenemos un corazón voluble. Somos malos por naturaleza. Pero el Dios que nosotros tenemos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y allí fue aquella pareja. Algunos han cuestionado si era necesario que María hiciera ese largo viaje. Al menos 110 kilómetros. De Nazaret a Belén. Y ella ya estaba encima. Y cuestionan esto. Siempre hay personas que les gusta buscarle las cuatro patas al gato. Y abren la Biblia solo para tratar de encontrarle errores. Y dicen, bueno, ¿y ese viaje tan largo? José, como cabeza de la familia, solo él debía empadronarse. ¿Para qué ir María? Sin embargo, existe evidencia de que en Siria, la provincia que incluía también a Israel antiguamente, las mujeres mayores de 12 años eran sujetas a un impuesto al sufragio. Por tanto, María también debía empadronarse. Pero aparte de esto, hay varias consideraciones personales que, si las tomamos, pueden explicar la razón del por qué ella acompañó a José. Quizás estaba sintiéndose incómoda de quedarse en Nazaret, donde su inesperado y humanamente hablando inexplicable embarazo era sin duda objeto de gran cantidad de chisme. Ahí estaban las desocupadas y hablando, ¿vistes? ¿Te enteraste, fulano? María está embarazada y no es de José. Entonces María, en una situación incómoda, preferiría irse, ¿verdad? No estar allí. Sin duda tampoco José habría querido perderse el nacimiento del Hijo de Dios, acerca del cual el ángel le había dicho a María que sería concebido por el Espíritu Santo. Pero también hay otra razón. María y José, como fieles judíos devotos, conocían la profecía de Miqueas y sabían que su hijo debía nacer en Belén. Hermano, cualquiera que hayan o que fueran los factores humanos que pudieron haber influido para que María acompañara a José a Belén, al final lo que hizo fue cumplir los propósitos de Dios. Eso es lo importante. Lucas escribe que María estaba, y seguimos con aquellos que les gusta encontrarle las cuatro patas al gato. Dice que María estaba desposada con José, lo dice Lucas. Mientras que Mateo, capítulo 1, verso 24, dice otra cosa. Y algunos que escuchan a un predicador decir que la Biblia no tiene errores, no tiene contradicciones. ¿Cómo que no tiene contradicciones? Si mira, aquí dice una cosa y allá dice otra. Y aquellos que son susceptibles al lavado de cerebro se tragan todo cuento que la gente le haga sin investigar,
sin profundizar. Yo le he contado otras veces que en Cuba había una revistica llamada El Militante Comunista, una de esas muchas basuras que publicó el comunismo. Y a mí me gustaba tener esas revistas porque había unas páginas que eran para criticar supuestas contradicciones de la Biblia, o errores que tiene la Biblia. Entonces, ¿qué yo hacía? Buscaba aquello y decía, esto no puede ser así, yo no puedo esperar nada bueno de un comunista. Así que tenía que investigar, y investigar, y me daba cuenta que lo que allí ponían sencillamente era el resultado de personas que ignoraban las verdades bíblicas, no tenían la luz de Dios para entenderla. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice Lucas que María estaba desposada con José, mientras que Mateo capítulo 1, verso 24, dice: Mateo 1, y despertando José del sueño hizo... Bueno, este no es el versículo que estoy buscando. Bueno, hay un versículo que dice ahí, déjeme ver, 18. Ahí de 25. Bueno, Lucas escribe que María estaba desposada con José. Estoy buscando otro donde dice que ya se había casado con ella. Pero en realidad, algunos tratan de presentar que hay contradicciones en la Biblia. Porque en una parte dice casarse y en otro dice desposorio. Hay una diferencia, ¿verdad? Algunos suponen que hay una contradicción. Quiero que entiendan algo. En la cultura judía, las cosas eran diferentes a como en nuestra cultura, ¿verdad? El compromiso y matrimonio no presentaban un caso tan claro como hoy. El compromiso era un contrato legal vinculante, aunque la unión física no se hubiera consumado. O sea, si estaban comprometidos, si estaban desposados, era como si estuvieran casados. O sea que si ocurría algo como una traición en el periodo de desposorio, era tan serio como si estuvieran casados. O sea que para romper el periodo de desposorio había que divorciarse. Era un compromiso legal vinculante. Por ejemplo, para finalizar el compromiso, como José pensó hacer, después de descubrir que María estaba embarazada, él había tenido que divorciarse de ella, ya que se había realizado un pacto de estar casado. Es probable que Mateo se pudiera referir apropiadamente a la pareja como casada. Pero puesto que el matrimonio no se consumó físicamente, sino hasta después del nacimiento, dice Mateo 1, y ahora sí quiero leer el verso 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lucas pudo referirse a ellos como comprometidos, ya que estaban llevando una relación según correspondía el periodo de esponsales. Este es el escenario mundial. Este es el escenario nacional. En el escenario mundial tenemos a un rey, a un emperador, Augusto César, que declara un edicto, manda a realizar un censo. En el escenario nacional tenemos a una pareja que vivía en un lugar distante y tiene que moverse a otra ciudad para dar cumplimiento a la ley y de paso a la profecía bíblica. Y en tercer lugar tenemos el escenario personal. El círculo se sigue cerrando. Ahora quiero que leamos en Lucas 2, 6 y 7. Dice la palabra del Señor: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El acontecimiento más significativo en toda la historia hasta este momento. El nacimiento del Dios hombre, Jesucristo. De manera asombrosa, sencilla, directa, sin adorno, e incluso con escasas palabras, dice la palabra: y aconteció que estando José y María en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Quiero que observen algo. Aquí no dice, no se especifica cuánto tiempo estuvieron ellos en Belén.
o si aún estaban esperando para empadronarse, o si se quedaron allí después de empadronarse porque estaba cerca el momento en que María daría a luz. El autor no ofrece ninguna descripción de dónde se realizó el parto. No hay información, excepto que no fue en el mesón. Dice el verso: y aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. No dice nada más, solo dio a luz a su hijo primogénito. En ese momento no aparecieron ángeles, como más tarde aparecerían a los pastores. Tampoco dice la Biblia que hubo trompetas celestiales, ninguna voz del cielo anunciando el nacimiento del Hijo de Dios, como ocurriría con los pastores. Allí estaba un esposo joven, lejos de sus familiares y amigos, en las condiciones más primitivas. Una joven muchacha dio a luz. Piensen en esto. ¿Quién estaba naciendo? Y el mundo viviendo su dulce vida, cada uno ocupado en sus cosas. Y es curioso porque la sociedad humana no ha cambiado mucho desde ese tiempo. La gente hoy sigue enredada en sus quehaceres diarios, como dice la palabra, como en los días de Noé, ¿verdad? Casándose y dándose en casamiento, ocupados en las cosas cotidianas de la vida, enfrascados en sus afanes y en sus ilusorias conquistas, aquellas cosas con las cuales han estado soñando y de pronto se dan cuenta que no eran sueños sino pesadillas. Y el evento más importante de la historia humana estaba ocurriendo. La persona de la segunda persona de la Trinidad pasa de la eternidad al tiempo y al espacio. Dios entra en nuestra dimensión, en nuestro tiempo y en nuestro espacio en forma humana. Y dice la palabra: y dio a luz a su hijo primogénito. Y aquí me voy a detener. Fue el primogénito. La palabra griega es prototokos. Fue el primogénito de María, no su unigénito, no su único. La palabra griega es monogenes. Fue el primogénito, hijo de María. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana de que Jesús fue el hijo único de María y que ella permaneció perpetuamente virgen hasta su muerte es una clara negación de la Biblia. Y ahora sí quiero que vayamos a Mateo 1, verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya dije lo que significa la palabra conocer. Para nosotros conocer es que usted ve a alguien por primera vez. Pero aquí no. Aquí conocer es un eufemismo utilizado para referirse a las relaciones sexuales. O sea, José y María no tuvieron intimidad sexual hasta que nació su hijo primogénito. De manera enfática, eso implica que después del nacimiento de Cristo, ellos tuvieron relaciones maritales normales. Pero la Iglesia Católica no hace esto. Ellos dicen que ella permaneció virgen después. O sea, que Dios castigaría a José de tal manera que iba a estar junto a la persona que amaba, que deseaba, para nunca más poder tener relaciones. Eso no es exacto. También se revela que María dio a luz a otros hijos, medios hermanos y medias hermanas de Jesús,
Mateo 12, 46 y 47. La palabra del Señor. Acuérdense que Jesús era hijo de María, pero no de José. Mateo 12, 46 y 47. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mateo capítulo 13, versos 55 y verso 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, no solamente tuvo hermanos, sino también hermanas, ¿verdad? Juan capítulo 2, verso 12, leemos lo siguiente. Juan capítulo 2, verso 12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. También en Juan capítulo 7, verso 3, nos dice lo siguiente, Juan capítulo 7, verso 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Hermanos son hermanos, no son primos, como dicen ellos, los católicos. Verso 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. En Juan 7, 5. Y también en el verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y en Hechos capítulo 1, verso 14, dice la palabra, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermano, cuando la Biblia repite una y otra vez algo, es para que no haya duda. Nadie tiene derecho a inventar lo que la Biblia no dice. Y Jesús tuvo hermanos y hermanas. Como el primogénito tenía el derecho principal a la herencia familiar. José no era rico, no tenía grandes propiedades para legar a su hijo primogénito, pero lo que sí le transmitió fue el derecho al trono de Israel. Al trono de Israel. Y dice la palabra que, como era costumbre, María envolvió a su hijo en pañales, tiras de tela que se usaban para atar seguidamente a un bebé y mantenerlo caliente y asegurado. A Jesús lo trataron exactamente igual que cualquier otro bebé. La Biblia no dice en ninguna parte que se vistió con ropas reales, sino con las envolturas que otros bebés usaban. Después de cargar y envolver a su hijo, lo acostó en un pesebre. Ahora, la palabra pesebre ha dado lugar a muchas cosas relacionadas con la Navidad que son puras leyendas, puras tradiciones. Por ejemplo, dio la tradición de que Jesús nació en un establo. Sin embargo, la Biblia no afirma eso. Pesebre, la palabra griega es parne, y es la palabra para un comedero de animales. Entonces la gente dice, bueno, si era un comedero de animales tiene que ser un establo, ¿verdad? Pero tales comederos se podían encontrar en cualquier lugar en que había animales, no solo en establos. La Biblia no dice específicamente dónde María dio a luz a Jesús, aunque una tradición que se remonta a mediados del siglo II afirma que fue en una cueva. Aunque eso es posible, ya que en ocasiones se les usaba para albergar animales, no hay manera de verificarlo. Donde quiera que la pareja se haya quedado, no fue en el mesón, porque dice la palabra que no había lugar para ellos allí. Pero la leyenda de la Navidad es que el mesonero desalmado rechaza a una joven mujer a punto de dar a luz. Pero la palabra mesón, la palabra griega kataluma, no es la palabra griega normal para una posada, sino más bien un término general para un albergue o lugar de alojamiento. Se traduce aposento en Lucas 22, 11.
Exactamente qué era ese lugar de alojamiento no está claro, pero podría tratarse de un albergue o un campamento público, quizás de un lugar donde se detenían las caravanas. Pero ustedes saben, había un censo, y junto con el censo se había producido un hacinamiento. No había espacio para José y María, ni siquiera en un refugio improvisado. Como resultado, María fue obligada a dar a luz en el único lugar disponible, el sitio donde albergaban a los animales de los viajeros. Miren, lo importante es que nació. En segundo lugar, que no fue en un glorioso palacio, desde el punto de vista humano glorioso. No recibió la acogida o el reconocimiento que se merece un rey desde el punto de vista humano. Su noticia no salió por los periódicos. Bueno, no había periódicos, pero bueno, ¿saben a qué me estoy refiriendo, verdad? Fue algo humilde, sencillo, y en un lugar, como dice, donde se alimentaban los animales. Esa fue su cuna. El glorioso Hijo de Dios, naciendo de la manera más humilde por nosotros. La palabra dice en Filipenses capítulo 2 que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así comenzó la humillación del Hijo de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, nació en las condiciones más incómodas. Una guarida maloliente, sucia, gélida, rodeada de bulliciosos animales. Esa fue la entrada apropiada para el Hijo del Hombre, que dice Lucas 9:58, que no tenía dónde recostar su cabeza. Aquel que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sin embargo, ese fue el plan de Dios para Jesús, que vino a morir como sustituto en lugar de despreciables, humildes y miserables pecadores. Por eso la Navidad nos recuerda eso. Así comenzó el nacimiento de Jesús. Así comenzó la historia de Jesús. Una historia que desde el punto de vista humano termina levantándose Él entre los muertos. Dios entra en la historia humana, luego sale con una resurrección gloriosa, pagando el enorme precio de nuestra redención. Porque la Biblia dice que la paga por el pecado es la muerte. Y el pecado nos separa de Dios. Y en esta Navidad recordamos ese glorioso hecho. Jesús nació para morir. Mi pregunta para ti es: ¿conoces tú a ese Jesús? En aquella primera Navidad la gente estaba ocupada, enredada en todas las cosas humanas propias de la vida, y se habían olvidado, o no conocían muchos de ellos, lo que estaba ocurriendo. Dolorosamente hoy muchos viven afanados, muchos viven enredados en las cosas del mundo y de espaldas a Dios, de espaldas a Dios, intentando llenar su vacío espiritual por todo o de todo lo que aparezca. Sin embargo, ese vacío permanece, ese vacío perdura. ¿Por qué? Porque hasta que el hombre no llegue a conocer a Dios, no puede tener la verdadera satisfacción. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Conoces tú a ese Jesús? ¿Te gustaría en esta Navidad recibirlo en tu corazón? ¿Aceptarlo como tu Salvador? ¿Dejarlo que nazca en tu vida? Vamos a orar. Padre, en esta hora yo quiero pedirte de manera muy especial que si aquí hay alguna persona que aún no te conoce, que aún no tiene una relación contigo, Señor, pueda aceptarte como su Salvador. Permite, amado Padre, que con un corazón humilde esa persona pueda arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador. Ilumínalo para entender su condición, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres tú recibir a Jesús en esta mañana? ¿Alguien quisiera hacerlo? ¿Quisiera darle su vida a Dios en esta hora? ¿Quieres tú en este momento hacerlo
Y de una manera muy sencilla, das testimonio de tu decisión levantando tu mano. Algún amigo o amiga que aún no lo haya hecho y quisiera en este momento recibir a Cristo en su vida, aceptarle como su Salvador, yo quiero invitarte a que le entregues a Él. ¿Quieres tú venir a Cristo? ¿Quieres tú pedirle a Dios perdón por tus pecados y recibir a su Hijo? A ese Hijo que murió en la cruz por ti, de parte del Dios que te ama. ¿Quieres hacerlo? Si aún no lo has hecho. Alguno de los amigos o amigas que está aquí que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y para nosotros que ya conocemos a Cristo, que sabemos lo que significa la Navidad, estamos dispuestos a glorificar su nombre en este tiempo y siempre, recordando que hemos escogido al Salvador, que Él es lo mejor que nos podría pasar. Qué bueno es saber lo que significa la Navidad y tener al Cristo de la Navidad en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga.